El día de hoy vamos a tocar el tema la purificación de la morada de Dios. La purificación de la morada de Dios, considerando el libro de Levítico capítulo 4, versículo 1, de ahí hasta el versículo 5, 13. Hermanos, debido al pecado del hombre, Dios requiere la purificación de su morada o la muerte del que lo contaminó. Y ese es el marco ahí en Levítico. ¿Por qué? Porque Dios prometió que iba a estar. Recuerden, antes solamente se manifestaba desde la nube. ¿Ustedes recuerdan? O Moisés tenía que subir. ¿Recuerdan ustedes eso? Pero luego les hace una promesa. Dice, yo habitaré en medio de ustedes. Y para eso construyeron, ¿qué cosa? El tabernáculo. Entonces, si ya Dios iba a habitar en medio de su pueblo, Él requería que su pueblo sea santo, que su pueblo sea puro. Y ese es más o menos el contexto de lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Así que hoy estaremos hablando de la ofrenda por el pecado. Y eso deben tenerlo también en su Biblia. Y esta es la primera de las ofrendas de aroma no agradable, porque las tres anteriores han sido gratas, de olor grato ante su presencia. ¿Cuántos recuerdan eso? Ya lo hemos estudiado. Olor grato ante la presencia de Dios, pero esta es la primera que no tiene aroma agradable. Porque las primeras tres, si recuerdan, exponían a la persona de Cristo en su carácter glorioso, por eso que era un aroma agradable. Las dos ofrendas de aroma no agradable, que esta es la primera, luego vamos a ver una más en el siguiente martes, presentaban la obra de Cristo en la cruz, pero era por el pecado, por eso no podía ser agradable. Ese es el motivo, esa es la razón. La ofrenda por el pecado nos habla del pecado como una naturaleza del hombre caído. La ofrenda por la culpa habla del pecado como un acto. Es que el hombre y la mujer somos pecadores por naturaleza. Eso es diferente a decir que nacieron pecadores. No nacieron pecadores, pero sí tenemos la tendencia a pecar. Y eso es muy diferente. Y eso se los he explicado varias veces y sustentado bíblicamente. Pero sí tenemos la naturaleza a lo malo y la naturaleza a pecar. Es decir, esa inclinación a cometer pecados. Así que actuamos de la manera que actuamos pecaminosa por nuestra naturaleza. Por esa naturaleza. ¿Recuerdan ustedes? Por ejemplo, el árbol de naranjas da uvas, ¿verdad que no? ¿Cuál es la naturaleza del árbol de naranjas? Por su propia naturaleza va a dar naranjas. Y la planta de plátanos que da, porque esa es su naturaleza. Y así cada uno de acuerdo a su naturaleza. Pero el hombre, la naturaleza es que ir hacia el pecado. Y por eso, de eso se trata esta ofrenda. Hay algunas características notables de la ofrenda por el pecado que la distinguen de las otras ofrendas y que destacan su importancia. Por ejemplo, en primer lugar, este tipo de ofrenda, estoy haciendo un contexto para que usted comprenda realmente esta ofrenda y su importancia. Ocupa mayor extensión en el relato bíblico. El espacio que se le dedica equivale casi al doble de las otras 4 ofrendas. O sea, es muy importante a los ojos de Dios. Por ejemplo, el holocausto ocupa 17 versículos. La ofrenda de los cereales ocupa 16 versículos. La ofrenda de paz, 17. La ofrenda por la culpa, 19. Y la ofrenda por el pecado, 35 versículos. ¿Se dan cuenta de la importancia que Dios le da a esta ofrenda? O sea, en la proporción que Dios le da importancia, es que habla más sobre esa ofrenda. Y aquí es donde podemos darnos cuenta que Dios toma muy en serio, ¿qué? El pecado, que no lo pasa suavemente. Evidentemente el Espíritu de Dios consideró que era muy importante y por eso queda registrado en la palabra del Señor. La ofrenda por el pecado, en segundo lugar, era una ofrenda completamente nueva. Hasta ese momento histórico no se había registrado ninguna ofrenda por el pecado. No había ninguna mención respecto en las Sagradas Escrituras. No se menciona. Ninguna nación pagana incluso tenía un rito ni siquiera similar a esta ofrenda, porque las demás sí había. ¿Recuerdan ustedes? Había, de alguna manera se relacionaban con lo que hacían algunos paganos.
Y ellos, como tenían esa mentalidad rápido, Dios lo asoció para que ellos pudieran desarrollarlo. Pero esta era totalmente nueva. Totalmente nueva. No tenía que ver con ninguna nación que estaba allá a los alrededores. Y en tercer lugar, desde el momento de la entrega de la ley, se convirtió en la ofrenda más importante y más significativa. El ser humano era un pecador desde la entrega de la ley, pero en efecto fue la ley la que reveló el pecado hacia el hombre. Pablo mismo habla sobre eso. ¿Recuerdan ustedes eso? Si no hubiera la ley, pues yo no sabría que eso es pecado. Pero como viendo la ley, a través de la ley yo fui revelado. ¿Qué cosa? Mi culpa, mi pecaminosidad, mi mancha. Porque es la ley. Por eso que la ley es muy importante. ¿Para qué? Para revelar ¿qué cosa? El pecado. Cuando vamos a evangelizar, ¿qué usamos? Pues la ley. Porque la ley es lo que va a hacer, va a mostrar el pecado de las gentes, de las personas. La ofrenda por el pecado fue ofrecida durante las fiestas de Pascua, mire, Pentecostal, tabernáculos. Y fue la presentación en el gran día de la expiación, que se llama Yom Kippur. Algunos así lo relacionan, incluso los judíos lo conocen así, por el sumo sacerdote ahí en el lugar santísimo. Y en cuarto lugar aparece un contraste con el holocausto, aunque se realizaba en el mismo lugar, déjeme decirle. Quiero ir antes de ir a la cita que vamos a desarrollar a Levítico 6:25 para ver esto que es importante. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley de la ofrenda por el pecado, de la que vamos a hablar el día de hoy. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante del Señor en el mismo lugar donde el holocausto es ofrecido. Es cosa santísima. En el mismo lugar donde acababa el holocausto, empezaba la ofrenda por el pecado. El holocausto nos dice quién es Cristo. La ofrenda por el pecado nos dice qué hizo Cristo. Son dos cosas distintas. En el holocausto, Cristo satisface las demandas elevadas y santas de Dios. En la ofrenda por el pecado, Cristo satisface las profundidades desesperadas y esas necesidades que tiene el ser humano, que se ahoga en su propio pecado y que necesita este tipo de ofrenda. En el holocausto vemos la hermosura de Cristo. En la ofrenda por el pecado vemos el carácter odioso del pecado, porque de eso se trata. Y usted, cuando veamos esto, usted va a entender de qué estamos hablando, de qué tan odioso es el pecado ante los ojos de Dios. De ahí que si somos creación nueva, somos nueva criatura en Cristo Jesús, tenemos que amar lo que Dios ama y detestar lo que Dios detesta. Y si algo detesta a Dios, es el pecado. Por lo tanto, si Dios detesta el pecado, yo cada día me tengo que alejar más y más y más del pecado. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Si usted no está de acuerdo, lea la Biblia. No, yo sé que ustedes están de acuerdo. Quería ver si estaban ahí atentos, ¿verdad? El holocausto era una ofrenda voluntaria. La ofrenda por el pecado era obligatoria. Aquí recién comienza la obligatoriedad. El holocausto ascendía, la ofrenda por el pecado era derramada, y ustedes lo van a ver luego. Una ofrenda subía y la otra ¿qué? Descendía. Así que vamos a Levítico 4, ya estamos listos. Y esta es la cuarta ofrenda. Hasta ahora los sacrificios todos han sido voluntarios, pero aquí tenemos uno que es obligatorio. Si uno quería, podía ofrecer un holocausto, pero no era obligatorio. Es un cuadro de la salvación que Dios ofrece a todos, pero no obliga a nadie a ser salvo. Por eso, o sea, tiene la misma representación. No era obligatorio. Era igual como la ofrenda de grano y la ofrenda de la paz. Era también voluntaria. Con la ofrenda del pecado y luego con la ofrenda por la culpa, que da la segunda, vemos dos sacrificios que son obligatorios. Si uno no lo ofrecía cuando debía, era muerto. Y no recuerden el caso de Nadab y Abiú, ahí en Levítico 10, léanlo, ahí en su casa lo leen, para que vean por no someterse a lo que Dios había mandado. Entonces hoy vamos a estudiar un poco sobre la ofrenda del pecado. Vamos a ver la obra de Cristo por el pecado. Vamos a ver su sacrificio que limpió la morada de Dios de la contaminación del pecado. Recuerden, Dios ya había establecido el tabernáculo, iba a morar ahí, entonces no podía morar en medio del pecado. Entonces Cristo, también vamos a ver esa figura de que Él limpia la morada. ¿Cuál morada? Pues nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y ahora, antes limpiaban de esa manera, ustedes ya lo van a ver, pero ahora
Él nos limpia a nosotros. ¿Ok? Porque es una figura. Recuerden, siempre el Levítico está asociado, siempre va hacia adelante, ¿verdad? Reflejando lo que iba a ser nuestro Salvador, Jesucristo. Uno de los aspectos más importantes en esta ofrenda es la cuestión de la sangre, en dónde se aplica. Eso quiero que no le pierdan de vista cuando lleguemos a ese punto. Así que vamos a ver qué hace la ofrenda, qué se hace con la ofrenda por el pecado. Levítico, ya estamos en Levítico capítulo 4, versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. Aquí está hablando de los pecados de ignorancia. El énfasis aquí recae sobre un pecado cometido en ignorancia, no en conocimiento, sino en ignorancia. Si alguien pecaba intencional y deliberadamente, esta ofrenda resultaba inútil. Entiéndalo. Porque esto se relaciona también con nuestra vida de ahora. No puedes estar pecando tú si ya conoces la verdad. Deliberadamente. ¿El cristiano peca o no peca? ¿Sí o no? Sí, pero eventualmente. Ya no lo hace deliberadamente, ya no maquina. No, yo que no sé qué. Ya no es así. Ya cambió, es una nueva criatura. Tiene un nuevo corazón. Y si no, al final me pasan la voz y oramos para que Dios pueda dar un nuevo corazón. En el Nuevo Testamento, dijo en la carta a los Hebreos 10:28, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Esto se refiere al hecho de que no hay salvación para una persona que rechaza a Jesucristo intencionalmente. ¿Qué puede haber? Si intencionalmente hay gente que ya conoce las cosas de Dios, que ya sabe la verdad y sabe la mentira, y cuando le da la vuelta, le da la espalda a Jesucristo, ya no hay nada, ningún sacrificio. Dígame, si rechazó a Cristo, ¿quién le puede salvar? ¿Quién? Pues nadie. De eso está hablando. Y eso, mire, lo de Levítico ya se decía allá y ahora se dice aquí en Hebreos. Por eso siempre es importante ir de la mano. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Algunos quieren solamente el Nuevo Testamento. Pues por eso que a veces no entienden algunas cosas. Por eso que algunas cosas se quedan en el aire. Porque no lo relacionan. Dios no es loco para darnos un Antiguo Testamento tan grande para que ni siquiera lo usemos. Hay que usarlo. Los dos versículos anteriores, de aquel del mismo Hebreos 26 y 27, fíjense. Porque si continuamos pecando, dice, deliberadamente. ¿Qué significa deliberadamente? A propósito, adrede, con premeditación. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, fíjense, después de saber la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Estoy leyendo en otra versión, si usted tiene la Reina Valera, pero dice lo mismo, similar. Así que hay que tener en cuenta lo que acabamos de leer. Los pecados de ignorancia revelan una verdad fundamental subyacente que está dentro del ser humano, en esa naturaleza que siempre tiende ¿a dónde? Al pecado. Eso no nos olvidemos. Lo sepamos o no lo sepamos, hayamos leído la Biblia o no, somos pecadores por naturaleza. Tal vez tú seas una persona que recién está empezando a venir a la congregación, pero igual tú tienes dentro de tu cabecita, dentro de ti, una conciencia de ¿qué? De que sabes a dónde vas. Por tal motivo, nosotros cometemos pecados, tenemos esa naturaleza. Imagínense, si aún con todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, siempre tenemos a pecar, porque eso es lo que dice la Biblia. El que dice que no peca, miente. ¿No dice eso? Sí, pecamos eventualmente. Aún con todo, imagínense aquel hombre, aquella mujer, pues que su vida no se va a regenerar. Con mayor razón. A veces, una vez alguien me dijo, pastor, ¿sabe qué? Quisiera que ore para que mi esposo no sea así, que viene, se emborracha todos los fines de semana, no me da nada para comer y nada.
yo quiero que ore para que mi esposo cambie. Pues le dijo, va a ser imposible esa oración. No, pero dice que Dios no es imposible. Bueno, pues va a ser imposible por una razón, y ya le expliqué lo de la naturaleza. Antes que nazca de nuevo, su hombre va a seguir siendo lo mismo. Lo que hay que orar es para que Dios en su misericordia lo alcance y se arrepienta. Cambiado el nuevo corazón, la persona va a ser diferente. ¿Sí entienden eso? Porque si no, la naturaleza lo va a jalar, lo va a llevar a hacer lo mismo. Así que, indiferentemente de la valoración de la época, de la cultura, de las circunstancias, siempre el ser humano tiende al pecado. Así que la actitud de Dios hacia el pecado no cambia. Fue el mismo hace 3000 años y es el mismo el día de hoy. El hombre ha cambiado, el hombre cambia su perspectiva, cambia su cultura, cambia su léxico, cambia sus modas, pero la palabra de Dios permanece incólume, sin moverse, ni siquiera una coma, permanece igual. ¿Sabe qué? Siempre hacemos las cosas que son contrarias a Dios porque el ser humano le resulta imposible, de por sí, hacer algo que agrade a Dios, por su propia naturaleza. El hombre natural no tiene esa capacidad. Por eso, el otro día les decía, alguien que realmente no es cristiano puede cantar canciones que dicen que son cristianas y no van a llegar ni al techo, ni a la presencia de Dios. Porque no se trata de cantar. Dios no está desesperado porque le canten, sino porque le adoren. Y el cantar es una parte nada más de la adoración. No es todo. Apenas una parte. Así que si usted tiene una voz así, no tan buena casi como la mía cuando canto, no se preocupe. Si usted está adorando de todo corazón, va a llegar ante la presencia del Señor con un olor fragante. El pecador, hermanos, el que no se ha regenerado, aunque cante bonito, tenga la mejor voz, la mejor vocalización, no llega. Y aún los artistas cristianos que por ahí andan, tampoco llega, pues. Menos. Porque algunos conocieron la verdad, fueron iluminados por la verdad y le dieron la espalda a la verdad, por ir tras la mentira. Así que la atención del ser humano debe dirigirse a esa naturaleza del pecado. Estas acciones constituyen, ¿saben qué? Muchas veces una actitud indiferente. ¿Se han dado cuenta cómo la gente es indiferente a su pecado? No, eso es normal. Sacan leyes a favor del aborto. Ah, no, que está bien, que no sé qué, tiene derecho. Son indiferentes al pecado. Sacan la aprobación de los matrimonios homosexuales. No, pues todos tienen derechos, tienen derecho a ser felices y todo. ¿Por qué? Porque están como los tiempos antiguos, donde cada uno hacía lo que le parecía bien. ¿Recuerdan esto que dice, ese pasaje que dice en las Escrituras? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que, hermanos, nosotros tenemos que ir un poco más adelante. Por eso el día de hoy estamos tratando este tema. Así que si uno es sincero, tiene que reconocer esa necesidad de que somos, de esa naturaleza, y decirle que sea Dios quien pueda realmente ayudarnos en este asunto. Si alguien conoció esta situación muy de cerca, fue el rey David. Y él menciona 2 salmos que hablan sobre este asunto. Salmo 139, 23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Porque él reconocía que tenía esa tendencia, y que el único que puede guiar a ese camino eterno es él. No pueden las fuerzas de uno. Y ahí en el Salmo 51, 4, que de hecho lo escribió después de haber adulterado, ¿recuerdan ustedes? Después de ese adulterio, de esa caída garrafal, escribe el Salmo 51. Y en el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado. Fíjense, porque de eso se trata. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Es que no te castiga airado, molesto. Él siempre va a ser con justicia. Hermanos, sin despreciar la ayuda científica que algunos profesionales puedan aportar para aliviar esos complejos y sentimientos de culpa, tengo que decirles que la palabra de Dios contiene el remedio exacto y perfecto que el ser humano necesita en la actualidad.
Cuando alguien tiene ese sentimiento, es porque muchas veces no acude realmente a Dios. No acude. El autor de estos salmos acudió a Dios para que lo examinara y dijera: mira, ¿cómo estoy? Examíname. Mi vida interior está afectada por el pecado. Necesito de ti. Nuestra propia naturaleza está herida y solamente Dios puede sanarla. De eso es lo que habla esto. No habla de otras cosas. Los pecados de ignorancia que menciona Levíticos eran aquellas acciones que en el momento de cometerlos la persona estaba ignorando que fuesen pecados. Y bien dijo el Salmo 19, 12: ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de las cosas que me son ocultas. Realmente, ¿cuánto necesitamos nosotros confesar a Dios que somos seres controlados por el pecado hasta cierto punto? Porque ya Dios nos hizo libres. Si no tienes nada concreto que confesar, aunque sea simplemente confiesa que eres un pecador, ¿o no? Somos eso. Si alguien pecaba por ignorancia, reflexión, precipitación, por accidente, Dios había provisto un medio de liberación. Y Él estableció incluso las ciudades de refugio ahí en el libro de Números. Cuando alguien cometía, ¿verdad?, un asesinato sin querer, tenía que correr en la ciudad de refugio para que no lo mataran, porque si no tenía que morir. ¿Recuerdan ustedes toda esa parte? ¿No? Entonces Dios también tiene un refugio para usted y para mí. Y ese refugio es Jesucristo. Dijo el apóstol Juan, ahí en su primera carta, capítulo 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si por ahí hubieses pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias por eso. Gracias porque hay una propiciación a nuestro favor, a un abogado a nuestro favor. El apóstol Pablo explicó la razón por la que él se consideraba el principal de los pecadores que había obtenido la misericordia de Dios. Él había sido un blasfemo, había sido un ofensor, había sido un perseguidor de los primeros cristianos, pero fue perdonado porque en su vida pasada había actuado por ignorancia. Es lo que dice. ¿Recuerdan? Ahí en el primera de Timoteo capítulo 1 versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Él no dijo: yo soy el gran apóstol. No dijo: yo soy el profeta de Dios. No vino con alardes. Y cuando él predicaba, no sacaba todo su currículo, como a veces algunos tienden a hacer. Lo primero, van a predicar la palabra y sacan el currículo. Yo soy esto, aquello, lo otro, y más esto, y además esto. ¿Esto qué sirve? Hermano, la ofrenda por el pecado nos enseña que debemos vernos a nosotros mismos de la misma manera en que Dios nos ve. Ahí es lo que apunta. Entonces, cuando nos vemos así, vamos a ser confrontados, hermanos, con ese conocimiento que tenemos acerca del pecado por nuestra propia indignidad. Porque nos vamos a realmente sentir indignos ante un Dios santo, ante un Dios puro, ante un Dios justo. Pero Dios también ha hecho una provisión para nosotros. Dijo el autor del Salmo 32 en el versículo 5: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Esta actitud, hermanos, verdaderamente elimina esos complejos y sentimientos de culpa, porque muchas veces uno se arrepiente genuinamente, y conozco gente que sí hay evidencia que se arrepintió genuinamente, pero todavía tiene ese sentimiento de culpa entre sí. No, es que todavía me siento culpable. Bueno, ¿saben qué? A veces sucede eso. Sin embargo, Dios quiere que también seas libre en ese aspecto. Hay gente que vive por años con ese sentimiento de culpa, pero el Señor no quiere que vivas así. Tienes que aprender a creerle a Dios, porque si Él ha dicho que si te arrepintieres de todo tu corazón, Él te perdonará, así va a ser. Y si tú le crees, entonces serás libre. Conoceréis la verdad. Y solamente hay una verdad que está en las Escrituras.
Salmo 46 dice: sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Estas palabras, hermanos, señalaban el camino hacia la satisfacción perfecta que Dios proveería por el pecado y su perdón. Esta idea llegaría a su culminación en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 19, que quiero leerlo brevemente. Dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Fíjense eso, qué interesante. Confianza, seguridad para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Ahora bien, usted y yo como pecadores podemos venir a su presencia, a la presencia del Dios mismo, con confianza. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra ofrenda por el pecado, incluso de los pecados que hemos cometido por ignorancia. Y aún, ¿sabe qué? De los pecados que vamos a cometer futuros. ¿Cuántos se alegran de eso? Pues claro. O sea, ya hizo provisión aún de los pecados futuros. Los pecados cometidos en estado de ignorancia centran nuestra atención en otro aspecto de la justicia de Dios, y es esa imparcialidad absoluta al ocuparse del ser humano a quien Dios está tratando con equidad. Esto implica, ¿sabe qué? Algo importante, que hay grados de castigo, así como hay grados de recompensa. Por ejemplo, estos pecados que está hablando de ignorancia, son pecados que sí pueden ser perdonados, pero los pecados que no son que no son de ignorancia, esos no. Entonces, fíjense, aunque hay pecados, hay grados de culpabilidad. ¿Sí entienden eso? Hay grados de culpabilidad. Es igual acá en este mundo, o sea, el hombre aún con su justicia imperfecta. Por ejemplo, no es lo mismo alguien que se roba 100 pesos que alguien que de repente mató a otra persona, ¿verdad? Los dos lo mandan a la cárcel, vamos a suponer. Pero a uno de repente le dan, ¿qué es? 3 meses o 6 meses, pero a otro le van a dar 25 años o 30 años. No sé cómo está la ley acá. ¿Se dan cuenta? Hay grados de culpabilidad. Es igual con el pecado. El grado de responsabilidad también está reconocida en la ofrenda por el pecado, como vamos a ver. Quisiera que me acompañen ahora, si vamos a Levítico, versículo 3, continuemos, 4:3. Y vamos a ver de corrido hasta el 12, creo. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. En primer lugar, vemos que se estaba considerando el pecado del sacerdote. ¿Por qué? Porque él ocupaba el lugar de liderazgo.
Él estaba a la cabeza prácticamente del pueblo. Si él cometía un error, ese error afectaba a todo el pueblo con su proceder y entonces su pecado se convertía también en el de la gente. Por lo tanto, él tenía que traer como ofrenda un becerro, que era el animal más valioso en esos tiempos. Muy valioso. Podemos ver que la posición del que había pecado determinaba el tipo de animal requerido para el sacrificio del pecado. El pecado no era diferente, pero su responsabilidad sí era mayor. ¿Entienden eso? El pecado era el mismo, pero su responsabilidad era mayor. Por eso que se exigía un animal diferente. En este caso, la responsabilidad del sumo sacerdote, ¿cuál era? La más alta. Por eso que se exigía este tipo de animal. Es lo mismo. Dios exige en estos tiempos, de igual manera, no un becerro, pero la responsabilidad. No solamente hay cargos, algunos lugares he visto cómo se pelean por tener una posición. Lo que no saben es que tienes una posición, tu responsabilidad es mayor ante el Señor. No solamente la congregación, sino también ante Dios. Así que si ocupas una posición de liderazgo o guía sobre otros, Dios va a evaluar cómo has ejercido esa responsabilidad. El sumo sacerdote no era más que un ser humano que estaba sometido a las mismas tentaciones que el resto de judíos, en este caso. Era igual. Bien decía la carta a los hebreos, lo que la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. ¿Recuerdan? Y es precisamente en este punto donde existe una gran diferencia radical entre esos sacerdotes y nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Nuestro gran sumo sacerdote y los sacerdotes de Aarón, la diferencia es abismal, porque nuestro sumo sacerdote jamás pecó. Él es santo, santo, santo. Y dice ahí en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por eso que nos comprende, porque fue tentado ¿qué? En todo. En todo. ¿Entiende lo que es en todo? El pecado que usted se imagina, la tentación que usted piensa que está pasando, también el Señor lo pasó. Pero Él no pecó. Fue tentado, pero no pecó. Volviendo ahí en nuestro capítulo 4 de Levítico. Del versículo 1 al 5 vemos los elementos que hemos visto ya en otros sacrificios. Pone su mano sobre el sustituto, lo mata y recoge la sangre. Ya lo hemos visto anteriormente, por eso que no voy a hablar más, porque ya lo hemos explicado. Luego del 6 al 7, aquí vemos lo nuevo. Y esto debe llamar la atención. ¿En dónde se aplica la sangre? Vemos que el sumo sacerdote entra ¿hasta dónde? Hasta el velo, es decir, la separación del lugar santo con el lugar santísimo. ¿Y qué hace? Va a rociar con la sangre 7 veces. Y esto, ¿qué simbolizaba? Con esto estaba asegurando la relación de Dios con el ofensor. Por eso estaba ahí. Luego dice que aplica al altar del incienso, en el lugar santo, ya no en el lugar santísimo, sino en el lugar santo. Y al poner la sangre sobre los cuernos ahí del altar que era destinado al incienso, que era el lugar de oración, implica restaurar para el ofensor el privilegio de la adoración. Fíjense, primero una relación, luego la adoración. Porque si tú no estás bien con Dios no puedes adorar. Es lo que te decía hace un momento, recuerda. Alguien que no está bien con Dios no puede adorar. Puede cantar, pero no adorar. Porque no va a llegar ante la presencia de Dios. Nuestra aceptación por parte de Dios y nuestra adoración dirigida hacia Él ahora depende de la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. Aquí hay dos pasajes que conviene mencionar. Primero, el de la primera carta de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, primero de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si confesamos. Algunos, no, yo no he pecado nada. No, yo no creo que haya pecado con eso. Pero no te creas, dile al Señor igual que el Señor, examíname. Y Él sí que examina. Y saca, pero hasta lo que no, hasta lo que tienes bien ocultito ahí, que nadie lo sabe, pues lo va a sacar. Si confesamos, es confesar. Pero esa confesión viene con una actitud de ¿qué? De humillación, hermanos.
Porque algunos solamente se quedan con sí, Señor, yo te confieso, mira, yo hice esto, aquello y lo otro. Pero no hay una actitud de humillación ante Dios, de reconocimiento y también de no querer volver a hacer. Porque tiene que ir acompañado todo eso. Si no es así, pues no sirve. El segundo pasaje está en la carta de los Hebreos 9:22, dice: y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que aquí eso es lo que está hablando, de esta parte donde se va al lugar santo y se pone la sangre en los cuernos del altar. Y finalmente el resto de la sangre dice que se derramaba al pie del altar de bronce del holocausto. Esto satisfacía la conciencia del pecador y removía el complejo de culpa. Miren, en tres fases, no sé si usted va viendo las tres etapas. Así que este era el remedio para esa convicción de pecado, y el único remedio que podía satisfacer la mente y el corazón era eso. ¿Por qué? Porque eso se hacía allá en Los Ángeles, hasta donde llegaba toda la gente. Por eso miren, cada uno tiene un simbolismo. Aquí es importante entender que cuando Cristo perdona tu pecado, también te perdona a ti. Por eso tienes que atreverte a creerle a Dios. Yo realmente no he tenido la oportunidad de escuchar a alguien aquí, pero escuché en otras ocasiones que hay gente que no se perdona a sí mismo, y eso hay que tener cuidado. Si Dios te ha perdonado, te has arrepentido, ya no hay nada más que hablar sobre ese pecado. Como de una manera poética y elocuente lo expresa Miqueas, ahí me gusta este versículo 7:19, creo que usted lo ha leído también. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué tremendo. Echaré en lo profundo del mar todo. Esto es poético, ¿no? Simbolismo, o sea, es metafóricamente. Algunos no van a querer ir a la playa ya porque los pecados están ahí en la playa. Pues no. Sí, algunos no, pero acá dice que lo echen en lo profundo de la mar porque me voy a bañar con pecado. Pues no, hermano, está poéticamente. ¿Sí entienden eso? Es para poder entender. Imagínense si nos hablara en ese idioma celestial, pues ¿quién entendería? Nadie. Por eso que lo expresa de esa manera. Ahora, el autor del Salmo 103:12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Él lo alejó de nosotros nuestros pecados, nuestras rebeliones, apartándonos de tal manera para que no acordarnos más de ello. Por eso, si tú te arrepentiste de todo tu corazón, ya no tienes que estar pensando, ay, es que este, es que el otro. Pues no te sigas martirizando. Él es fiel en su palabra. Si Él ha dicho que te va a perdonar, es porque te va a perdonar, pero tú tienes que arrepentirte de todo tu corazón. Así que esta es la forma en que Él soluciona el problema del pecado, lo cual nos libera nuestros sentimientos y complejos de culpa, que muchas veces hasta nos degradan. Nos degrada por ese sentimiento de culpa. Tú no necesitas jamás preguntarte si Él realmente te habrá perdonado. ¿Saben qué? Él removió todas tus culpas y tus pecados. Y yo me imagino, cuando yo digo me imagino, no estoy en la Biblia, pero digo yo me imagino, porque Dios me dio mi imaginación. Cuando ya pides perdón de un pecado, vuelves nuevamente no, tú sientes que no, que falta. Van al Señor, perdóname tal pecado. Bueno, sí, a ver, chequen los libros. Pues no hay. Oye, ¿qué pasa? ¿Tú por qué me pides perdón? No existe ese pecado. En lugar de ir y adorarle y de agradecerle por lo que Él ya hizo, a veces la falta de fe, la falta de confianza. Si te has arrepentido de todo tu corazón, créeme. Yo anhelo en esta noche que nadie salga, ¿verdad?, con ese complejo de culpa porque crea que Dios no le perdonó. Pero no un perdón a la ligera. Usted arrepiéntase y tenga la plena seguridad que Dios le perdonó por completo. Versículo 8 al 10 que ya leímos, habla de quemar la grosura en los riñones, como en la ofrenda de paz, que lo vimos la semana anterior. Después de aplicar la sangre, es como una celebración de paz, que la sangre del sustituto inocente consiguió. Ahora ya tengo paz con Dios, ya no soy enemigo, era enemigo, pero ahora soy amigo de Dios. Lo que dice la Biblia, esto mismo está aquí. Observe que esto se hace o se quema sobre el holocausto. El holocausto es el sacrificio base de todos los demás. El holocausto sirve para los demás, es decir, primero se ofrece el holocausto
Todos los demás sacrificios son como secundarios, pero sí necesarios. ¿Por qué? Porque se ofrecen sobre la base del holocausto. Y esto es lo que hace Jesucristo. Jesucristo es nuestro holocausto y todo lo demás lo hace sobre esa base también. Versículos 11 y 12, que ya leímos. Hay otra diferencia. Dice, todo lo demás del animal se lleva fuera del campamento y se quema. Y eso lo único que hace es ver la repugnancia de nuestro pecado, sacarlo fuera, alejarlo lo más que sea posible, de tal manera que no nos esté contaminando nunca más a nosotros. Y eso es lo que está haciendo, esto es lo simbólico. Sigamos en Levítico. Vayamos nuevamente a nuestro libro Levítico. Versículo 13 hasta el 21 vamos a leer. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, fíjense, no solamente el sumo sacerdote, sino ahora toda la congregación, y el hierro estuviese oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová. Y eso ya saben qué significa, ¿no? Al poner las manos sobre la cabeza, que estaban poniendo sus pecados en ese animal. Bueno, si ya les expliqué ese simbolismo. Y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que están delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Del versículo 13 al 16 prácticamente vemos los mismos pasos que vimos por el sacrificio, por el pecado del sumo sacerdote. Versículo 17 al 18 se aplica la sangre en los 3 lugares: en el velo, en el altar del incienso y en el altar de los atrios afuera. Recuerden que el tabernáculo se divide en 3 partes: los atrios, lugar santo y lugar santísimo. Versículos 19 al 20 se ofrece la grosura en celebración de la paz con Dios. Recuerden que la grosura siempre es símbolo de lo mejor. Siempre es símbolo de lo mejor. Y luego todo lo demás del becerro se quema fuera del campamento. Nuevamente, fíjense, se hace lo mismo que en el anterior. Este es un énfasis en la excesiva maldad del pecado. El animal era la ofrenda por el pecado. No había aquí ningún pensamiento de consagración ni significado de la persona de Cristo, desde luego. Más bien era Cristo el que llevaba el pecado, el que sería hecho pecado por nosotros, por tu culpa, por tu pecado y por mi pecado. Pero Dios se lo achacó a Cristo al nosotros habernos arrepentido. Antes de eso no. El significado más profundo se presenta ahí en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por la cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Cuántos buscan la porvenir? Que es mucho mejor. Este es pues el significado de esa parte del animal que tenía que ser quemada fuera del campamento. Y lo vemos una vez más, no solamente en Levítico, lo vemos también en Hebreos. Sigamos leyendo, por favor, Levítico. El versículo 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda
por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará. En el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. El jefe puede ofrecer un macho cabrío en vez de un becerro. El macho cabrío no cuesta tanto como un becerro, de hecho, por su pecado, y la sangre solamente se aplica sobre el altar de bronce. ¿Se dan cuenta? Ya no va hasta el lugar santísimo, solamente va hasta el lugar santo. Y esto tiene una razón. Versículo 27 al 5:13. Si nos damos cuenta, si aquí cuando leemos de corrido todo esto, es lo mismo para la persona común y corriente, como lo menciona en el 4:30. La sangre solamente se aplica al altar de bronce, y como vimos al principio, Dios le permite varias opciones de ofrenda dependiendo de su nivel económico. No le va a exigir a una persona pobre, a una familia humilde, un becerro, porque Dios no es injusto, Dios siempre es justo. Así que, ¿qué es lo que Dios está enseñándonos con todo esto y con tanto que leímos? Y de repente algunos tal vez ya están hasta cansados de esto. ¿Sabe qué? Aquí vemos una lección sobre la responsabilidad. Con más privilegios, en el caso del sumo sacerdote, vienen más responsabilidades, y con esto el pecado es mucho más grave y requiere más. El pecado es mucho más grave de alguien que tiene responsabilidad, aunque cometa el mismo pecado. ¿Va entendiendo eso? Por ejemplo, ahí en Santiago capítulo 3 versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. No porque eres maestro, sino porque no lo cumples lo que conoces. Porque a algunos les gusta enseñar muy bien, pero lo importante es cumplirlo. Porque al que más sabe, ¿qué cosa pasa? Más era el hermano, exactamente. Y allí, en el 4:17, añade de mismo Santiago: a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Uno que recién tiene de repente 3 meses, no sabe, por ejemplo, algunas cosas. No voy a mencionar porque no quiero que alguien se ofenda, ¿verdad? No sabe algunas cosas, ¿no? Que alguien que ya tiene 3 años, o alguien que tiene 5 años. Pero a veces alguien que tiene 20 años en el Evangelio, según él, hace peores cosas que el que tiene 3 meses. Y no se da cuenta que se le va a demandar. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Pero hay algo importante, que esto en la ofrenda por el pecado, y lo podemos ver en el propósito de este sacrificio. ¿Para qué ir a la ofrenda por el pecado? Porque aquí es donde vamos a entender un poco más. La ofrenda por el pecado servía para purificar, hermanos, la morada de Dios después de que el pecado del hombre lo contaminó. Hay un principio importante aquí: las impurezas del hombre siempre contaminan el tabernáculo. Ahí en Levítico capítulo 15, versículo 31, dice: así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Dios dio la ofrenda por el pecado para tratar justamente con este problema. La única otra manera de limpiar la contaminación era matar al que lo contaminó. En el caso de Abiú, es lo que le hicieron, lo mataron. Esto es exactamente lo que vemos en la aplicación de la sangre de esta ofrenda. El pecado del sumo sacerdote era el más grave. ¿Por qué? Porque él era el representante, él era la cabeza del pueblo ante Dios. Por eso el pecado era más grave, aunque ella cometió el mismo pecado que otro, pero era considerado más grave. Su pecado lo afectaba todo, desde el velo hasta el atrio, es decir, toda la morada de Dios. Por eso que tenía que ir y rociar 7 veces la sangre entre el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esa es la razón. El pecado del pueblo también era igual, lo afectaba todo. Entonces la sangre se aplicaba desde adentro hacia afuera. En todo el tabernáculo, toda la morada de Dios aquí en la tierra se contaminó. El pecado de uno del pueblo
un jefe o alguna otra persona común, no era tan grave como los primeros, porque no se trataba de todo el pueblo, pero todavía se necesitaba la sangre para poder purificar el tabernáculo de la contaminación. No era tan grave, pero iba desde el lugar santo hasta afuera. La ofrenda por el pecado era necesario para purificar entonces la morada de Dios entre su pueblo. Recuerden ustedes, el holocausto trató específicamente de la enemistad entre Dios y los hombres, y su enfoque más era en Dios. ¿Para qué? Para pagar el precio del pecado y aplacar así la ira que estaba sobre los hombres, poniéndolo a Jesucristo como el propiciador, el que aplacaba la ira, desvió su ira hacia Él y no entre nosotros. Pero la ofrenda por el pecado trata ya no de este asunto, de la enemistad entre Dios y los hombres. La ofrenda por el pecado trata de la contaminación del lugar donde Dios mora con los pecadores redimidos, que ya fueron redimidos, pero están contaminados por el pecado. Ya fueron redimidos por el holocausto. Nosotros, Cristo es nuestro holocausto, ¿recuerdan ustedes? Entonces, aquí su enfoque de esta ofrenda es más en el hombre y las consecuencias de su pecado. Les hago recordar, fíjense, Éxodo capítulo 25, versículo 8, cuando Dios le habla y le dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. A eso se está refiriendo, habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Allí iba a habitar en el tabernáculo. Por eso que cuando alguien pecaba, se contaminaba. Y Dios es un Dios santo y no puede morar en un lugar contaminado. Dios no puede morar en un lugar donde hay inmundicia, en un lugar impuro, contaminado por el pecado. Por lo tanto, estableció una manera de purificar su morada entre los sacerdotes. Y es esta ofrenda de la que estamos hablando nosotros. El símbolo: Cristo purificó la morada de Dios que se contaminó por nuestro pecado. Adán, como nuestro representante y cabeza, contaminó nuestro mundo y nuestro pueblo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como el sumo sacerdote era el representante de Israel, así Adán es el representante de nosotros. Como el pecado del sumo sacerdote afectaba a todo el pueblo y también todo el tabernáculo, así el pecado de Adán afectó toda la raza humana, incluyéndonos a nosotros. Pero además, Adán, ¿sabe qué? Todo el pueblo humano ha pecado y contaminado la morada de Dios. No Adán con sus pecados, sino nosotros por nuestra maldad, por nuestros pecados. Así que allí en Levítico 4 el pueblo tenía que ofrecer lo mismo que el sumo sacerdote y de la misma manera. Es decir, no solamente fue castigado a Adán, y él ya tiene lo suyo. Nosotros, que somos todos pueblo, por haber pecado también tenemos que ir ahí. Nosotros somos iguales que Adán, seguimos contaminando este mundo con nuestro pecado. Pero Cristo llegó a ser nuestra ofrenda por el pecado, y su sangre ha limpiado esa morada de Dios y la ha purificado y nos ha hecho aceptos hijos de Dios. O sea, yo sé que están medio enojados porque digo que hemos pecado, pero es la verdad. Pero la alegría debe venir cuando sabemos que Cristo es nuestra ofrenda también por el pecado. Y es ahí donde debe residir nuestra confianza, no en lo bueno que somos nosotros, no en nuestras debilidades, sino en la bondad eterna de Dios. Hebreos 13:11 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Por el sacrificio de Cristo en la cruz, en el holocausto, ahora el pecador puede gozar de esa paz con Dios. En Cristo, por su obra de sacrificio, la enemistad entre Dios y el pecador se acabó, se terminó. Ahora ya no somos enemigos de Dios, ahora hemos sido constituidos amigos de Dios. Y por el sacrificio de Cristo, como nuestra ofrenda por el pecado, los pecadores ahora podemos gozar de esa presencia de Dios en nuestro ser, en nuestro nuevo tabernáculo que somos nosotros. Somos templo del Espíritu Santo de Dios.
Cristo ya pagó por el pecado en el holocausto, pero también limpió esa morada, esa ofrenda por el pecado, limpió nuestro ser. Y cuando nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, podemos estar en paz con Él, gozar de su presencia, gozar de su Espíritu Santo. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando pecamos después de nacer de nuevo? ¿Acaso se va Dios de su morada? ¿Se va del templo? ¿Porque nosotros lo contaminamos otra vez? No, lo que sucede es que rompemos esa comunión con Dios. El pecado más grave era el de Adán, nuestro representante y cabeza. Y Cristo borró ese pecado y la contaminación de Él en nosotros una vez y para siempre. Dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. No dice así. ¿Qué dice? De todo pecado. Es decir, no queda un solo pecado, negro, blanco, gris, grande, pequeño, chiquito, del tamaño que sea, sin que sea ¿qué? Limpiado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora el pecado de uno, lo único que hace es resulta en la pérdida de comunión, pero no en la pérdida de salvación, que son dos cosas muy diferentes. O sea, no necesitamos entrar otra vez al velo con la sangre de Cristo, el sustituto inocente. Solamente necesitamos aplicar su sangre aquí en los atrios por medio de la confesión y por medio del arrepentimiento genuino y verdadero. De esta manera podemos volver a gozar nuevamente de la comunión con Dios por medio de su Espíritu, por medio de andar en la luz de su palabra. Entendamos esto, hermanos, y ya voy concluyendo. Esta ofrenda es obligatoria. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que es obligatoria? ¿Cuántos recuerdan? Es obligatoria. Entonces, si hay alguien acá que aún no es cristiano, que tal vez asiste, pero todavía no es un hijo de Dios, ¿sabe qué? Como esta ofrenda es obligatoria, significa que no tiene a Cristo. Y si no tiene a Cristo, no tiene la ofrenda por su pecado. Y si no tiene la ofrenda por su pecado, no tiene salvación. Y si no tiene salvación, pues entonces va a morir en sus pecados. Es la única otra opción fuera del sacrificio de Dios. Recuerden, cuando alguien pecaba, bien presentaba la ofrenda por su pecado, o bien que lo mataban. No hay más. Preséntate ante Dios con esa ofrenda de Cristo a fin de que sean borrados todas tus culpas, o simplemente vas a morir. En este caso, vas a morir en la eternidad. Muerte espiritual, pero también muerte eterna. Reciba a Cristo, no muera en sus pecados. Arrepiéntase. Usted puede tener muchos años, pero a veces no ser hijo de Dios, no haber nacido de nuevo. Así que ese llamado es para todos, en general, que entienden que necesitan arrepentirse. Por otro lado, si usted es cristiano, por el sacrificio de Cristo podemos gozar de esa comunión íntima con Dios. Por medio de la palabra, por medio de la oración. No perdamos la bendición. Esta comunión tan extraordinaria al desviarnos del pecado o por el pecado, por lo que el mundo nos ofrece, no vale la pena ensuciar la morada de Dios y perder la comunión con el Señor. Si algo de eso está pasando en su vida, como dice la palabra, confiese el pecado, Dios le limpiará de toda maldad para que pueda andar siempre con Él. Si tú y yo somos verdaderamente templo de Dios, entonces andemos puros porque Él es santo. Caminemos en santidad. Preocupémonos de agradar a nuestro Dios y no de agradar a los hombres. Preocupémonos nosotros de que cada día seamos capaces de tomar nuestra cruz y seguirle. No hay otra forma.
Si Cristo tomó su cruz, la cruz que Él tenía que llevar, que no es la misma cruz de nosotros, ¿por qué nosotros no negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle cada día?